Vamos a ir al Señor en oración. Padre, en esta mañana te pido que tú nos hables por medio de tu palabra. Que tu mensaje, Señor, se transmita muy claramente aquí entre nosotros. Que podamos escuchar tu voz. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Varias veces me ha tocado ir a corte, aunque gracias a Dios nunca como acusado. Pero sí he podido observar los procedimientos de una corte, y una de las cosas que he observado es que el propósito de estar ahí en la corte, por lo menos el propósito supuesto, es encontrar la verdad. El propósito de las preguntas que se les hacen a los testigos es descubrir la verdad de su testimonio. El juez busca que se presenten evidencias que demuestren la verdad. Todo va hacia un descubrimiento de la verdad. Otra cosa que he notado es que en la corte hay un protocolo. Se tienen que hacer las cosas en orden y el juez tiene mucho poder incluso para encarcelar a las personas que quieren interrumpir el orden que se realiza, que se tiene en una corte. Las reglas tienen un propósito, porque si las cosas se hacen desordenadamente, entonces la verdad se pierde de vista. Ahora, quiero que te imagines conmigo por un momento que la verdad misma se sometiera a juicio. Que ahí en la sala de corte, la silla del acusado fuera ocupada por la verdad. Parece algo extraño, ¿no? Y sin embargo, eso realmente sucedió. Porque cuando Jesús fue procesado, fue la verdad misma la que fue sometida a juicio. Y de eso vamos a hablar hoy. Durante estas semanas estamos reviviendo las últimas horas de la vida de Jesús. Hace un par de semanas hablamos de su traición en el jardín del Getsemaní. La semana pasada hablamos de la negación de Pedro, pero también vimos cómo posteriormente fue restaurado, cosa que nos da mucha esperanza a nosotros también. Hoy vamos a hablar del juicio de Jesús. En realidad su juicio fue una ridiculez. Para empezar, los líderes judíos lo examinaron de noche y en una casa privada, y ambas cosas eran ilegales. Los juicios se tenían que hacer de día y en un lugar público. Es más, su decisión ya estaba predeterminada. Ellos no estaban buscando la verdad, ellos ya habían decidido lo que querían hacer. Después lo llevaron a Pilato, el gobernador romano de la zona, porque los líderes judíos no tenían ninguna autoridad para quitarle la vida a un acusado. Solo tenían autoridad religiosa. Podían incluso encarcelar, pero no podían matar legalmente a sus acusados. Solo Pilato tenía ese poder. Pero Pilato se dio cuenta de que los cargos contra Jesús no tenían sentido. Entonces Pilato lo mandó a Herodes, que era el gobernador de la zona de donde Jesús había venido, donde se crió. Pero Herodes no quiso hacer nada con él y lo devolvió a Pilato. Y finalmente fue Pilato que sin querer se vio obligado a condenarlo. Como ustedes ven, todo fue una farsa, no fue nada serio. Ahora vamos a examinar el proceso, como nos lo relata Juan en su evangelio. Y son 4 los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno relata las cosas desde su propia perspectiva, incluye algunas cosas, excluye otras, porque cada uno tiene su propio propósito al escribir.
Entonces Juan, por ejemplo, omite la vuelta que obligaron a Jesús a dar con Herodes y se enfoca solamente en el tiempo ante Pilato. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Los judíos entonces, que habían decidido ya que querían deshacerse de Jesús, y de eso se había tratado el proceso, entre comillas, en la casa del sumo sacerdote, donde Pedro lo negó. Ahora llevan a Jesús a la residencia del emperador romano, Pilato, para tratar de lograr que él lo condene a muerte. Y quiero que vean lo que sucede con los líderes judíos que llevan a Jesús cuando llegan a la casa de Pilato, la casa del emperador. Juan 18, 28 nos lo dice. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. El palacio de Pilato era la residencia de un pagano, de un gentil. Él no era judío ni guardaba las leyes judías. Entonces, estos líderes judíos consideraban que si ellos entraban a su casa, podrían terminar contaminados. Ellos creían, y puede ser cierto, que en las casas de los gentiles se hacían cosas terribles, así que su simple presencia dentro de la casa ya los dejaría contaminados. Así que ellos se quedan afuera, se quedan en el patio, no entran a la casa para no contaminarse ritualmente y entonces no poder participar de la fiesta de la Pascua, que era una de sus fiestas principales. Si se contaminaban, tendrían que esperar un mes para celebrarlo, según la ley. Así que ellos se quedan ahí afuera. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por guardar la pureza externa y física, pero no se interesaron en la pureza de su corazón. Ellos estaban tratando de lograr la muerte de un hombre inocente. Pero eso no les importó. Lo que sí les importó era proteger su pureza ritual y externa. Y aquí vemos el primero de 3 conflictos con la verdad que vamos a encontrar en esta historia. Es el conflicto entre la religiosidad externa y la verdad, como la representa Jesús. Estos líderes judíos eran expertos en mantener las apariencias y en tener una religiosidad externa, pero no de corazón. Una religiosidad de apariencias, de hechos, pero no de actitudes, ni de intenciones. Sus corazones estaban podridos. No querían contaminarse entrando a la casa de un pagano, pero no les importaba ser cómplices de un asesinato político. Y la verdad de Jesús sigue confrontando la religiosidad puramente externa. Tristemente han pasado 2000 años, pero todavía hay mucha gente. Es una atracción tratar de tener una religiosidad que solo es de afuera, pero no es de adentro. Por ejemplo, puedes llegar a algunas iglesias donde se preocupan más por el cabello que por el corazón. Porque se fijan en que la mujer tenga el cabello largo y el hombre tenga el cabello corto, pero sus corazones están llenos de envidia y de chisme. Y esa no es la clase de religiosidad que busca Jesús. Jesús busca la verdad de corazón, que le entreguemos nuestro corazón. Porque si no, si solamente tenemos una religiosidad aparente, empezamos a parecernos a esos líderes judíos que lo llevaron a Pilato para condenarlo a muerte.
Cuando los líderes judíos entonces llegaron a la residencia de Pilato, él salió para preguntarles cuál era su acusación. ¿De qué acusan a este hombre? Quería saber. O sea, ¿por qué quieren que lo condene a muerte? Y ellos sabían que realmente no tenían ninguna base legal. Fíjense cómo le contestan. No le dicen qué acusación tienen, solo le dicen, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Como diciendo, confía en nosotros, Pilato. Nosotros sabemos lo que hacemos, no te tenemos que dar explicaciones. Pero Pilato les dijo entonces que mejor lo juzgaran según su propia ley. Ellos insistieron, porque no tenían autoridad para ejecutar a nadie y querían que Pilato lo condenara. Pero aún en ese detalle de la historia, Dios estaba trabajando. Porque si los líderes judíos hubiesen decidido matar a Jesús sin autorización legal, pero siguiendo lo que mandaba la ley que ellos pretendían o fingían, mejor dicho, guardar, lo habrían matado a pedradas. Eso era lo que la ley decía que se tenía que hacer con ciertos criminales. Pero era necesario, fíjate en esto, era necesario que Jesús muriera en una cruz. Porque según lo que nos dice Deuteronomio 21:23, parte de la ley dice, todo el que muere colgado de un árbol, de un madero, está bajo la maldición de Dios. Y entonces era necesario que Jesús colgara de un madero, de algo hecho de un árbol, para que él pudiera caer bajo la maldición de Dios, llevar la maldición de nuestro pecado y pagarlo. Entonces Dios estaba manejando la situación tan perfectamente que aún el modo en que Jesús iba a morir sería el modo correcto. Moriría clavado de un árbol en lugar de apedreado, para que pudiera tomar nuestra maldición y pagar con su muerte esa maldición. Ahora Pilato entra al palacio con Jesús y surge una conversación entre los dos. Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos. Seguramente él había escuchado de Jesús. Era una figura conocida. Y la acusación que habían lanzado por fin contra él los líderes judíos era que Jesús se estaba presentando como un pretendiente al trono real. O sea que se estaba poniendo en competencia con el rey que era el César, el emperador romano. Así que Pilato le dice, ¿de verdad eres tú el rey de los judíos? Y Jesús entonces le responde. Pero vamos a ver cómo estuvo el diálogo. ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Aquí encontramos el segundo choque, el segundo conflicto, y es el choque entre el cinismo político de Pilato y la verdad de Jesús.
Para Pilato, la única verdad es el poder. ¿Qué otra verdad podría importar? Y la pregunta que él le hace a Jesús no es ¿cuál es la verdad? Como si estuviera tratando de indagar y encontrar la verdad. No, él dice, ¿qué es la verdad? ¿Existe? ¿De veras hay verdad? Para alguien como Pilato que ha vivido metido en las intrigas políticas de un mundo donde solo el poder manda, la mera existencia de la verdad parece un chiste. Pero lo que Pilato ignoraba con todas sus dudas acerca de la existencia de la verdad es que tenía la verdad enfrente. Que ahí en su presencia estaba el que es la verdad. La verdad no es simplemente una idea o una teoría. La verdad es una persona. Jesús es la verdad en todos los sentidos. Jesús dice la verdad. Él es la medida de la verdad. En Jesús la verdad toma su forma perfecta porque todo lo que Jesús hace es verdad. Por eso todos los que realmente buscan la verdad encuentran la verdad en Jesús. Hoy en día hay muchos como Pilato que realmente dudan de que exista la verdad absoluta. Y más bien creen que todo es cuestión de poder político. Ponen su esperanza en la política, en el manejo público del poder. Pero, claro, nosotros como creyentes no podemos ignorar las realidades políticas. Si podemos hacerlo, debemos votar, debemos orar por los que están en autoridad sobre nosotros, pero jamás podemos poner nuestra esperanza en la política. Nunca podremos decir, ay, si tan solamente se eligiera a fulano de tal, entonces ya se establecería el paraíso aquí en la tierra. Ahí sí estaríamos bien. Porque en la política siempre hay transigencias, siempre hay compromisos, siempre hay cosas escondidas, secretos. Mientras el mundo siga estando lleno de pecadores, la política siempre será algo imperfecto. Y aunque no debemos ignorar la política, no podemos poner nuestra esperanza en ella. Porque en la política nunca vamos a encontrar la verdad. Vamos a encontrar como Pilato el poder y el cinismo. Jesús es la verdad. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Solo Jesús merece nuestra lealtad y obediencia completa. Le debemos cierta obediencia y cierto respeto al gobierno, pero solo a Jesús le podemos dar nuestra confianza completa porque Él es la única verdad absoluta. Bueno, entonces Pilato, dándose cuenta, a pesar de su cinismo, de que Jesús era inocente, buscó la manera de soltarlo. Primeramente, trató de aprovechar una costumbre que existía en el pueblo judío en ese momento. Cada año, en esas fechas de la Pascua, se acostumbraba a soltar a algún prisionero. Era como una muestra de generosidad del gobierno. Entonces Pilato se da cuenta de que todo esto es un complot de los líderes y decide tratar de que el pueblo pida la libertad de Jesús, y así Jesús sale. Entonces Pilato sale y les dice, ustedes saben que en estas fechas se acostumbra soltar a un preso. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Barrabás era un bandido. ¿Cómo iban a escoger a un bandido? Claro que iban a escoger a Jesús, que no tenía nada de malo. Pero los líderes habían incitado al pueblo para que pidieran a Barrabás en lugar de a Jesús. Prefirieron que un bandido quedara en libertad antes de enfrentarse a la verdad que es Jesús. Y aquí vemos el choque, el conflicto entre la voz del pueblo
y la verdad. Lo que pide la multitud, lo que todo el mundo quiere, no siempre es la verdad y muchas veces no lo es. Y sin embargo, hay muchas ocasiones en las que nos sentimos presionados a hacer algo simplemente porque todo el mundo lo está haciendo. Pero todo el mundo pidió la muerte de Jesús, que es la verdad. Todo el mundo pidió la muerte de la verdad. Entonces, si todo el mundo lo está haciendo o lo está diciendo o lo está pensando, eso no significa que necesariamente sea la verdad. Muchas veces tendremos que decidir si estamos dispuestos a ir en contra de la multitud para estar en la verdad. A veces se legalizan cosas que Dios no aprueba, simplemente porque todo el mundo lo quiere. Pero simplemente porque algo es legal no significa que sea bueno o que Dios lo quiera. A veces nuestros amigos, todos están induciéndonos a hacer algo. Dicen, ay, mira, no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que realmente importa. ¿Escogeremos el lado de la verdad o el lado de todo el mundo? Bueno, Pilato todavía tenía una estrategia que le quedaba para tratar de soltar a Jesús. Lo mandó a azotar. Eso no era parte de la crucifixión, normalmente. Pero él pensó que quizás si mandaba a azotar a Jesús, la gente lo vería y ya eso los apaciguaría. Dirían, bueno, ya con eso está bien, ya lo castigaron. Y entonces mandó a azotar a Jesús para que la gente quedara satisfecha. Y los soldados lo tomaron y se burlaron de él. Era algo muy común. Los soldados romanos estaban lejos de su casa, entre un pueblo que los odiaba. Entonces, cuando ellos tenían la oportunidad de agarrar a un miembro de ese pueblo y hacer con él lo que quisieran, pues lo aprovechaban. Y como a Jesús se le acusaba de ser el rey de los judíos, entonces ellos lo trataron en burla como el rey de los judíos. Y le dieron una corona, pero de espinas. Y le pusieron un manto real, pero que era algún trapo o alguna alfombra vieja que habían encontrado por ahí. Y lo maltrataron y se burlaron de él. Lo que no entendían era que él realmente es el rey. Y finalmente Pilato sacó a Jesús ante el pueblo. Y cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Ahora, Pilato dijo más de lo que sabía, porque en realidad Jesús es el hombre. Es el ser humano por excelencia que ha venido a rescatar a hombres y a mujeres. Es el único hombre perfecto. El sacrificio perfecto de Dios para los pecados de todos nosotros. Jesús, el hombre, no apareció como un Adonis con un cuerpo perfectamente esculturado de fisicoculturista. Tampoco apareció como una estrella, como un cantante, como un actor o como una persona muy poderosa que se vale de su astucia para controlar a la gente. No, Jesús, el hombre perfecto, apareció como el siervo sufriente. El que vino dispuesto solamente a hacer la voluntad de su Padre. Y él, con su obediencia, ganó la salvación de todos los que creen en él. Él es la verdad que nos ha venido a salvar. Pero en ese momento toda la gente que lo rodeaba prefería la mentira. Pilato prefirió lo práctico a la verdad.
El pueblo se dejó llevar por lo que todo el mundo estaba diciendo. Y los líderes judíos prefirieron su religiosidad externa a la verdad, a tal grado que incluso llegaron a negar que Dios era su rey. Cuando los esfuerzos de Pilato por soltar a Jesús no dieron resultado, él les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes religiosos contestaron: no tenemos más rey que el emperador romano. Tan grande fue su odio hacia Jesús, hacia la verdad, que estaban dispuestos a negar que Dios fuera su rey y a decir que su único rey era el César. Cuando nosotros no queremos aceptar la verdad, las mentiras nos llevarán cada vez más lejos. Nos llevarán a extremos irreconocibles e inesperados. El juicio de Jesús fue un momento particular en la historia, hace casi 2000 años. Pero la verdad siempre está en juicio. Y cada día tenemos que decidir si estaremos del lado de la verdad o de las mentiras. Estamos rodeados de tantas mentiras diferentes, pero la verdad es una. La verdad es Jesús. Y la pregunta que nos queda es: ¿qué vamos a hacer con Él? ¿Qué harás tú con Jesús? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has enviado a la verdad para rescatarnos. Danos visión y sabiduría para reconocer las mentiras que nos rodean y vivir, Señor, en tu verdad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.